Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es una clase de electrotecnia para segundo año de bachillerato. Esta es la clase número 15. En esta clase se va a ver el tema específicamente el de fuentes de alimentación. Vamos a revisar algunos tipos de fuentes de alimentación y sus componentes. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta clase? Conocer las diferentes partes y cómo funcionan de una fuente de alimentación básica. Aprender las fuentes de alimentación conmutadas, su funcionamiento y ventajas sobre las fuentes comunes y corrientes. Como dije, el tema de esta clase son las fuentes de alimentación. Aquí tenemos la gráfica de una fuente de alimentación, una bastante buena. Se puede ver que es una fuente dual. Una fuente dual es una fuente que entrega tanto voltaje positivo como negativo con respecto a una referencia que es la Tierra. Y puede medir el amperaje y el voltaje que se entrega en tiempo real. Y tiene una perilla para controlar el voltaje y otra para controlar la corriente que se suministra. Fuente de alimentación. Una fuente de alimentación convierte la corriente alterna, AC, en una forma continua de energía que los componentes electrónicos necesitan para funcionar, llamada corriente continua, DC. Y tenemos una imagen de una fuente de alimentación de una computadora, y esta acá es una fuente de alimentación dual conmutada que por lo general se consigue en las electrónicas, cuesta alrededor de $10 y también es muy buena. Esta puede entregar hasta 5 amperios si no me equivoco. Partes de la fuente de alimentación. Aquí tenemos una gráfica de una simulación. En la siguiente clase vamos a concentrarnos solamente en las simulaciones para que puedan ver cómo se comporta cada parte de la fuente de alimentación a través de una simulación. Hoy día nos vamos a enfocar solamente en explicar de forma teórica todos sus componentes y sus ventajas y desventajas. Este de aquí es un alternador, o sea, un generador de señal alterna que va a simular lo que vendría a ser el voltaje que se entrega por parte del tomacorriente en nuestras casas. Aquí es necesario que yo le ponga esta referencia a tierra, nada más para que la simulación pueda trabajar de forma correcta, ya que por ser una simulación necesita tener esa referencia para poder obtener las gráficas correctas. Aquí tenemos el transformador. Este transformador transforma la señal de voltaje, la reduce alrededor de, en este caso creo que son de 120 voltios, la reduce como unos 20 voltios. Y tenemos el puente de diodo de rectificación. Entonces, como ustedes conocen, el diodo solo puede conducir en un solo sentido. Entonces, si por esta línea viene una señal alterna y pasa el ciclo positivo, este se dirige hacia arriba. Si viene el ciclo negativo, este viene hacia abajo. Lo mismo con esta línea. Si viene el ciclo positivo, se dirige hacia arriba. Y el ciclo negativo viene hacia abajo. Esa es una forma de entenderlo. Porque realmente una forma de ser más técnico, esa es la palabra. Realmente lo que ocurre es que los ciclos positivos se conducen hacia arriba. Y acá también el ciclo positivo se conduce hacia arriba. Y los ciclos negativos no pueden pasar. Y estos ciclos negativos en cambio retornan, al pasar por el transformador se desfasan y se convierten en positivos y regresan por la parte de acá. Todo con respecto a la Tierra, y la parte que no tiene potencial se convierte en el neutro o el negativo. ¿Sí? Solo cuando se trata de una fuente dual se tiene tanto positivo como negativo con respecto a Tierra. Luego tenemos la etapa del filtrado, que se compone por capacitores. Ahí tenemos un capacitor de 1000 microfaradios, que está para alrededor de unos 25 voltios. Este se va a cargar y aquí debemos tener mucho cuidado con la polaridad. La polaridad del capacitor debe ser positiva en la parte de positivo y negativo en la parte de negativo tierra. ¿Ya? Se carga el capacitor para tener una señal más limpia, más lineal, y luego pasa al regulador de voltaje. El regulador de voltaje ya le da un acabado mucho mejor a la señal, le da un comportamiento mucho más lineal y aparte nos permite tener una señal de voltaje a un nivel apropiado. Este aquí es el 7805 como ejemplo. Siempre y cuando el voltaje de entrada sea mayor que 5, nos podrá entregar un voltaje de 5 voltios a la salida. Entonces un regulador que regula a 5 voltios. Igualmente debe tener un pequeño filtro para poder mejorar un poco más la señal. Y aquí tenemos como carga un pequeño diodo con una resistencia de 230 ohmios para que este se prenda al recibir la señal de voltaje. Y un multímetro para verificar el voltaje de la salida.
Y aquí tenemos entonces la composición básica de una fuente de alimentación. Ya, vamos a hablar acerca de la etapa de cada una de estas, ¿no? La etapa de transformación. La etapa de transformación se efectúa por un transformador, ¿sí? Es una máquina eléctrica. Tal vez les suene un poco desconocido esta forma de llamarlo al transformador, pero se le llama máquina eléctrica porque el transformador se puede decir que es una máquina al igual que un motor trifásico, solo que la función que efectúan es diferente. Por ejemplo, un transformador es como un motor trifásico, pero solo que es estático porque no se mueve. En cambio, un motor es también un transformador, pero se está moviendo, está rotando. Entonces, a todos estos componentes, tanto el transformador como el generador, como el motor, se les llaman máquinas eléctricas, solo que cada una de estas tiene una función diferente. El transformador es una máquina eléctrica estática, solo transforma energía eléctrica de un nivel a otro. El motor es una máquina eléctrica rotativa, que gira, y transforma la energía eléctrica en movimiento. Y el generador es una máquina eléctrica rotativa también, pero transforma el movimiento en energía eléctrica. Entonces, por eso el transformador es una máquina eléctrica estática, porque no se mueve, que tiene por función transformar la energía eléctrica alterna en energía eléctrica alterna, de una igual o distinta magnitud de voltaje. Ya, importante conocer que el transformador, tanto así como puede reducir el voltaje, puede elevarlo. Solo hay que saber cuál es el primario y el secundario. El primario, en este caso, es el de los 220 voltios o 120 a 50 hercios, y el secundario, en este caso, es de 12 voltios a 500 miliamperios. Si yo aquí le inyecto 12 voltios en alterna, acá obtendré 120 o 220. Y si yo le inyecto aquí 120 o 220 en alterna, acá tendré 12 voltios. Por eso digo que puede ser usado como elevador de voltaje, como reductor de voltaje. Importante esto, la frecuencia. Si ustedes usan un transformador de 50 Hz y su red es de 60 Hz, probablemente sí trabaje, pero lo más probable es que no entregue la cantidad de voltaje para la cual fue diseñado, porque la frecuencia también afecta en la capacidad de voltaje que va a entregar, ¿sí? Entonces lo más recomendable es, si ustedes necesitan un transformador de 3 amperios, por ejemplo, compren el transformador de 3 amperios y verifiquen que sea para la frecuencia que ustedes necesitan, ¿sí? Porque más adelante vamos a ver que la frecuencia incide considerablemente en el tamaño del transformador y también en la cantidad de voltaje que éste puede entregar. Los transformadores poseen un bobinado primario y secundario, cuyo número de vueltas de cada bobinado dependerá de si es un transformador reductor, elevador o solo es un acoplador de impedancias. Acoplador de impedancias es cuando no eleva ni reduce el voltaje, sino que entrega el mismo voltaje y se lo utiliza para tener tierras independientes. Por ejemplo, este de aquí vendría a ser una tierra y este vendría a ser otra tierra. O sea, el circuito de un lado no tiene contacto directo con el del otro. Entonces, si un circuito se avería, el otro no se va a averiar. Eso se utiliza bastante, por ejemplo, en electrónica médica para proteger a los pacientes. El bobinado con mayor número de vueltas tendrá en consecuencia mayor resistencia. Ya. También quisiera acotar que este tipo de transformadores, por lo general, desperdician mucha energía en forma de calor porque se calientan. Y por esa razón se ha implementado un nuevo tipo de fuente, que son las fuentes conmutadas. Estas no son fuentes conmutadas, estas son fuentes por transformador. Las fuentes conmutadas son fuentes que tienen la capacidad de conmutar la energía eléctrica para cambiarle su frecuencia. Entonces, yo cambiar la frecuencia de mi energía, yo puedo utilizar transformadores más pequeños y más eficientes, y de esa forma reduzco las pérdidas. Entonces, más adelante vamos a hablar de fuentes conmutadas y van a saber a qué me refiero con ello. ¿A qué me refiero con las fuentes que están utilizándose más actualmente? Ya, ahora el transformador con tap central. El transformador con tap central posee una bifurcación, que es esta de aquí, que está a tierra, en el centro de su secundario. Se emplea comúnmente en fuentes duales. ¿Por qué se emplea en fuentes duales o también conocidas como fuentes simétricas? El terminal del medio se conecta a tierra y uno acá vendría a ser la parte positiva y el otro la negativa.
Entonces, si por aquí viene, por ejemplo, una señal sinusoidal positiva, esta cruza. Si viene una negativa, esta retorna y baja. Lo mismo, si aquí viene una positiva, esta viene hacia arriba. Si viene una negativa, esta retorna y baja. Pero como por el TAP central no va a pasar ni un ciclo positivo ni un ciclo negativo, se lo toma como referencia y esta vendría a ser la Tierra. Entonces cualquier voltaje medido con respecto al TAP central y con respecto a la parte de arriba será positivo, y con respecto al TAP central y con respecto a la parte de abajo será el negativo. Entonces ahí nosotros tendremos una fuente dual que entrega voltaje positivo o negativo con respecto a una Tierra. Claro que después esto tiene que pasar la parte de diodos de rectificación y un par de capacitores. Etapa de rectificación. Esta se efectúa con un puente de diodos rectificadores. Como sabemos, el diodo conduce corriente en una sola dirección. Aprovechando esta propiedad, se emplea como rectificador. Aquí tenemos el diodo, aquí tenemos el puente de diodos. Por aquí entra la señal alterna. Esta pasa por el diodo y sale positivo. Esta viene por acá, pasa por el diodo y sale la negativa, el ciclo negativo. Entonces a la salida yo voy a tener el compendio de todos los ciclos, o más bien semiciclos positivos de la señal. Y estas medidas con respecto a la referencia es positivo y la referencia vendría a ser negativo. Y así es como trabaja el diodo. Etapa de filtrado. Esta etapa se desarrolla con capacitores. Estos, gracias a su propiedad de carga y descarga, puede reducir el rizado de la señal, obteniéndose una señal de voltaje más estable. Aquí tenemos el capacitor. Este es un capacitor de 1000 microfaradios. En los capacitores electrolíticos se debe tener en consideración la polaridad al momento de conectar. La franja de color blanca corresponde al pin negativo y la franja de color, el otro extremo corresponde al pin positivo. También se puede identificar por el tamaño de los pines. El pin más largo es positivo y el más corto es negativo. Lo de la polaridad es sumamente importante, ya que si lo llegan a conectar al revés, lo más probable es que el capacitor empiece a hincharse y termine explotando, ¿sí? También al momento de comprar un capacitor, es sumamente importante comprarlo a la frecuencia correcta. Siempre la frecuencia debe ser la misma, 47 microfaradios. Si te piden a 47 microfaradios, compra los 47 microfaradios. El voltaje puede ser igual o mayor. Si tú necesitas un capacitor de 450 voltios, como el que está aquí, puedes comprarlo a 450, puedes comprarlo a 500, a 600, tampoco no tanto, ¿no? Porque mientras más voltaje aguantas, creo que es un poco más grande el capacitor. Pero la frecuencia, eso sí, no, tiene que ser la misma, siempre. Etapa de regulación. Esta se encarga de regular el voltaje y darle más estabilidad. Esta etapa se efectúa por medio de un integrado por lo general. Es este integrado de aquí. Ya, este de aquí es el LM7805 que mostramos en la simulación. Este se polariza así. Por el pin 1 le llega el voltaje de entrada, el pin 2 tiene que estar conectado a tierra y el pin 3 tiene que ir a la salida, o sea, el voltaje de salida. Y lo que hace es regular a 5 voltios cualquier voltaje que le entre que sea mayor a 5. Por ejemplo, le pueden venir 5 voltios, entregaría casi 5 voltios. 6 voltios entrega 5. 10 voltios en la entrada entrega 5. Siempre lo va a bajar al nivel de 5. Existen también fuentes de voltaje ajustables. Las fuentes de voltaje ajustables son las regulables, como la que se encuentra aquí. Ya, ¿qué es lo que es diferente? Solo vamos a cambiar esto. El LM317 vendría a ser el nuevo regulador. Ya no el LM78, ya no el U7805, sino el LM317. Este es un regulador de voltaje positivo. Tienen que ingresarle voltaje positivo por el pin 3 y este lo puede regular desde 1.5 hasta, si no me equivoco, hasta unos 2, sí puede regular bastante, hasta unos 24 voltios, 30 voltios más o menos. Ya. La regulación depende de los valores de este potenciómetro y la resistencia de acá, ya que esta resistencia de 240 me polariza el regulador y este potenciómetro de acá me va a poder controlar el nivel de voltaje. ¿Cómo es esto? ¿Cómo nosotros podemos saber qué resistencia y qué regulador colocar para el voltaje que queremos obtener? Lo hacemos a través de esta fórmula. Mi voltaje de salida para el LM317 va a ser igual a 1.25
multiplicado por 1 más la resistencia R2, que es la del potenciómetro, sobre la resistencia R1, que es la de polarización. Entonces, si yo quiero obtener un voltaje de salida, por ejemplo, quiero obtener 12 voltios, yo asumo un valor para este de aquí, digamos que le pongo 240 a R1. Entonces, ¿qué me quedaría? Me faltaría despejar R2. Entonces, despejo R2 y así sabré el valor del potenciómetro que yo debo comprar para obtener un valor máximo hasta 12 voltios. Lo mismo, si yo quiero obtener 30 voltios máximo, hago lo mismo, pongo 30 voltios aquí, igual a 1.25 por 1 más R2, que es lo que voy a despejar, el potenciómetro, sobre R1. Digamos que lo dejo también en 240. Yo siempre voy a asumir un valor para R1. Asumo un valor para R1 y despejo el potenciómetro. Y así sabré qué potenciómetro comprar para obtener un voltaje de salida de 30 voltios, por ejemplo. Y así, solo usando esta fórmula y haciéndolo como les estoy explicando, podrán ustedes calcular qué potenciómetro necesitan para obtener un voltaje de salida que ustedes requieran. Aquí tenemos también una imagen del LM317 y vemos cómo se lo polariza por lo general. Siempre con una resistencia de polarización, un potenciómetro y un capacitor de entrada y salida. Si se dan cuenta, estos capacitores por lo general son tipo lenteja. Ya. Vamos a ver acá. Fuente de voltaje dual. Ya, la fuente de voltaje dual ya lo hemos mencionado antes. Es una fuente que puede entregar tanto voltaje positivo como negativo. ¿Cómo es esto posible? Lo que debe cambiarse es lo siguiente. Debemos colocar un transformador con tap central, como se ve aquí, y este va a estar conectado a tierra, la tierra o referencia de nuestro circuito. Los otros dos extremos del transformador van al puente de diodo rectificador, y este de aquí sale un terminal con el valor positivo y otro terminal con el valor negativo. Aquí ya tendríamos el voltaje positivo y negativo. Entonces hasta aquí ya tenemos una fuente dual. Lo siguiente es conectar los capacitores, y mucho cuidado al polarizarlos, ¿no? Aquí vendría a ser positivo del capacitor a positivo y negativo a tierra. En cambio acá vendría a ser negativo del capacitor a negativo y positivo a tierra. ¿Sí? Repito. Aquí sí es positivo del capacitor a positivo, porque tengo voltaje positivo, y el negativo a tierra. Pero acá, si acá tengo voltaje negativo, entonces aquí vendría a ser el negativo del capacitor a negativo y el positivo a tierra. Ya. Ahora, si aquí ya tengo una fuente dual, ¿qué me falta? Me falta regularla. ¿Cómo la voy a regular? La parte positiva con el LM317. Lo mismo que ya revisamos acá, es lo mismo. Lo nuevo aquí es la parte negativa. La parte negativa es con el LM337. Es otro integrado. LM337. El LM337 se polariza igualito. E incluso se le hace el mismo cálculo también. Pero si ustedes quieren obtener un máximo de 12 voltios, usan la misma ecuación y hacen el mismo procedimiento, y así dimensionarán esta resistencia y este potenciómetro. Y el proceso es igual. Las conexiones son iguales. Lo que cambia es el integrado, el LM337, para la parte negativa. Y así ya tendrían una fuente dual, con voltaje positivo regulable y negativo regulable. Hay otras formas también de generar una fuente dual, con dos fuentes comunes y corrientes. También se puede generar una fuente dual, ya que si yo conecto positivo y negativo de dos fuentes comunes y corrientes, o sea, el positivo de una fuente con el negativo de la otra, ese vendría a ser mi referencia. Y el terminal positivo que me queda libre vendría a ser positivo, y el terminal negativo que me queda libre vendría a ser el negativo de la fuente. Y ahí armaría una fuente dual. Es decir, ustedes pueden armar una fuente dual con dos fuentes comunes y corrientes haciendo ese tipo de conexión. También podrían hacer eso. Se arman dos de estas fuentes, independientes. Luego conecten el positivo de una con el negativo de la otra, y ese sería el tierra. Y el positivo que les quede libre de una será el positivo, y el negativo que les quede libre del otro será el negativo o menos VCC. ¿Ya? Ahora vamos a revisar las etapas de una fuente de alimentación. Las etapas son transformador, rectificador, filtro y regulador. Aquí podemos observar el comportamiento de las señales.
Tengo una señal de entrada, el transformador me la reduce, me hace más pequeña la amplitud de la señal. El rectificador solo toma los ciclos positivos y el filtro me elimina el rizado, no por completo, pero sí una buena parte. Y ya el regulador me lo convierte en algo completamente recto, lineal. ¿Sí? Ya, ahora sí. Ahora vamos a hablar de las fuentes conmutadas. Las fuentes conmutadas se están usando mucho últimamente porque presentan algunas ventajas respecto a las fuentes normales, a las de transformador. Ya se imaginarán que la razón es porque el transformador es muy caro y también genera calor y pérdidas de energía. Entonces cambiarlo a una fuente conmutada sale mucho mejor, no hay pérdidas de energía, es más barata y entre otras cosas. Fuentes conmutadas. Las fuentes básicas, las que emplean transformadores, tienen una gran pérdida de energía en este. Además, para conseguir corrientes de salida muy altas. El transformador debe estar bobinado con hilo de cobre muy grueso, lo que hace que sea muy grande y pesado. Las fuentes de alimentación conmutadas utilizan un principio similar, pero con diferencias muy importantes. Básicamente aumentan la frecuencia de la corriente que pasa del oscilador de 50 a 60 Hz a más de 100 kHz, dependiendo del sistema utilizado. Al aumentar tanto la frecuencia, reducimos las pérdidas y conseguimos reducir el tamaño del transformador y con ello su peso y tamaño. En este tipo de fuentes, la corriente se convierte en alterna a continua. Primero pasa de alterna a continua, si tiene una pequeña parte de rectificación. Después, otra vez alterna. ¿Cómo es esto posible? Con un oscilador, que es un compendio, un circuito con transistores que se conmutan a alta velocidad para lograr convertir la señal continua en alterna. Ya vamos a explicar más acerca de eso. Después otra vez alterna con una frecuencia distinta a la anterior y seguidamente vuelve a transformarse en continua. Pero por eso muchos equipos basados en fuentes conmutadas son conocidos como inversores o inverters. En un variador de velocidad el funcionamiento es muy similar. Regulando la frecuencia modificamos la velocidad del motor. Etapas de una fuente conmutada. Aquí tenemos las etapas de una fuente conmutada. Tenemos el filtro EMC, que vendría a ser como un pequeño filtro que sirve para darle un mejor comportamiento a la señal. El puente de rectificación, que rectifica, corrector de factor de potencia, me corrige el factor de potencia. Yo imagino que ustedes ya tienen claro lo que es, no sé si lo he mencionado con ustedes, lo que es el factor de potencia. Es un valor entre 0 y 1 que me mide qué tan eficiente es o qué tan bien se aprovecha la potencia activa en una carga. Me define qué tan bien se aprovecha la potencia activa en una carga, el factor de potencia. Entonces, ¿por qué? Porque cuando el factor de potencia no es muy bueno, no se puede aprovechar bien la potencia de la energía eléctrica. Controlador. Este aquí, en cambio, lo que hace es controlarme. Lo que hace aquí es darme una señal de retroalimentación para poder regularme esto, para corregir el factor de potencia. Luego el condensador, que le da un mejor comportamiento a la señal, y tenemos luego el transistor. Aquí tenemos un transistor. Aquí en cambio tenemos otro transformador. Este transistor, y acá dice un autocoplador, este transistor no es un transistor como tal, ya aquí es la parte de la oscilación. Aquí tenemos un compendio de transistores que me van a abrir, van a estar conmutando a alta velocidad para poder tomar la señal de corriente continua de esta parte y hacerla corriente alterna. La transforma a corriente alterna a través de un oscilador, algo que está conmutando rápidamente y me trocea o me despedaza la señal continua y genera una especie de señal cuadrada que se comporta muy parecido a la señal sinusoidal o a la señal alterna, y por esta razón puede ser procesado por este transformador. Ahora, el transformador, una vez que obtiene esa señal alterna,
la eleva o la reduce. En este caso la reduce, ¿no? Porque quiero o la eleva en función de lo que querramos, ¿no? Por aquí podemos tener una señal, como decía el texto, unos 100 kHz, y aquí podríamos tener unos 20 voltios ya en alterna, con esos 100 kHz, dependiendo de la estructura del transformador, de la cantidad de vueltas de cada bobina. Luego esto se rectifica con el diodo y luego se filtra para que tenga un mejor comportamiento, mayor linealidad, y eso pasa a la carga, ¿sí? Bueno, ahora vamos a leer más a detalle qué nos dice la teoría respecto de cada etapa. Primero, filtro EMC, que vendría a ser el filtro de aquí. Su función es absorber los problemas eléctricos de la red, como ruidos, armónicos, transitorios, etc. También evita que la propia fuente envíe interferencias a la red. Listo. Puente rectificador. Solo deja pasar la corriente en un sentido, de modo que convierte la corriente alterna en corriente pulsante. Es decir, que oscila igual que la corriente alterna, aunque únicamente en un sentido. Corrector del factor de potencia. En determinadas circunstancias, la corriente se desfasa respecto a la tensión, lo que provoca que no se aproveche toda la potencia de la red. El corrector se encarga de solventar este problema. Condensador. Amortigua la corriente pulsante para convertirla en corriente continua, con un valor estable. Transistor. Se encarga de cortar y activar el paso de la corriente. De este modo se convierte a la corriente continua en corriente pulsante. Controlador. Activa y desactiva el transistor. Esta parte del circuito suele tener varias funciones, como protección contra cortocircuitos, sobrecargas, sobretensiones. También controla al circuito de corrección de factor de potencia. Además, mide la tensión de salida de la fuente y modifica la señal entregada al transistor para regular la tensión y mantener estable la salida. Transformador. Reduce la tensión y además aísla físicamente la entrada de la salida. Diodo. Convierte la corriente alterna del transformador a corriente pulsante o continua. Filtro. Convierte la corriente pulsante en continua. Perdón, aquí se le llama corriente pulsante porque va a tener ciclos así, 1, 2, 3, formas de picos. Y luego cuando pasa por el filtro se convierte en corriente continua porque se elimina el rizado. Ya, octocoplador. Enlaza la salida de la fuente con el circuito de control para mantenerlos físicamente separados. O sea, nosotros con el octocoplador yo puedo tener una señal de voltaje de salida. Si tengo voltaje de salida, el octocoplador manda una señal al controlador para hacerme trabajar toda la parte de acá. Pero si yo no tengo voltaje de salida, entonces es sinónimo de que algo está mal. Entonces el octocoplador está trabajando como un circuito de protección, porque no me activa el controlador, lo cual me desactiva estas otras partes de la oscilación, y de esa forma se desactiva esta parte del circuito para que no se vaya a malograr porque no está trabajando la otra parte. Ya. Para terminar, quiero mostrarles un circuito oscilador, porque yo creo que todo esto aquí lo comprenden. Un filtro no es nada más que un inductor con capacitores para poder tener una señal más bonita, sin armónicos, sin picos. Eso no es nada del otro mundo, es algo muy sencillo. Un puente diodo rectificador también, ya lo hemos revisado. El corrector de factor de potencia lo que debería hacer es una especie de capacitor variable, porque para corregir el factor de potencia yo coloco un capacitor en paralelo con la carga. Los condensadores ya lo conocen. El oscilador, que es esta parte aquí, es la parte, por así decirlo, más novedosa. Transformador, diodo y filtro otra vez. Un autoacoplador, es algo sencillo, es un integrado que por dentro tiene un diodo LED y también tiene una fotorresistencia. Cosa que si el diodo se enciende, manda señal a la fotorresistencia que me activa todo lo que está del otro lado. Solo que está encapsulado. ¿Cuál es el propósito? Es acoplar impedancia. O sea, que si el diodo se prende por la señal de salida, me cierra la fotorresistencia, lo cual permite el trabajo de toda esta otra parte. Eso es lo que hace. Entonces,
Lo que afectó es un pequeño circuito, una pequeña etapa de protección. Ahora el controlador, aquí sí esto es otro mundo, ¿no? Lo que es un controlador. Un controlador es un microprocesador, un microcontrolador. Es un integrado, ya como tal, que tiene la función de controlar todo lo de acá. Esto no les voy a explicar a fondo porque realmente es todo una materia nueva, lo que es un controlador en sí. Pero lo que ustedes deben saber que un controlador lo que hace es recibir una señal de activación y este me regula, me controla otras etapas independientes de mi artefacto, de mi sistema electrónico, ¿no? No se preocupen, a su tiempo se les hará una clase solo dedicada a controladores para que sepan cómo funcionan, cómo trabajan. Y lo que es esto de aquí, el oscilador de transistor, lo que hace, como ya lo había mencionado, es lo que hace es transformar la señal de corriente continua en alterna. Pero ustedes se van a preguntar cómo es esto posible. Y justo yo les había mandado un proyecto de este tipo a mis estudiantes de tercer año de bachillerato. Y aquí tengo un circuito que es justamente para eso. Este aquí es un oscilador. ¿Qué es lo que hace? Recibe 9 voltios en continua, corriente continua, y la transforma en 9 voltios en alterna. Lo que hace es transformar la señal continua en alterna. ¿Cómo es esto posible? Se debe gracias a estos dos transistores. Ya que aquí viene, por ejemplo, viene la señal de corriente continua, me carga este capacitor, me carga, y este se carga y se descarga, se carga y se descarga. A medida que se carga y se descarga, me polariza o no este transistor, ya que aquí, si se dan cuenta, también tiene otro capacitor, uno de 100 nanofaradios. Entonces este capacitor, al cargarse y descargarse, polariza o despolariza este transistor. Entonces al polarizar o despolarizar este transistor, este me activa o desactiva el de acá. Y como este está conectado directamente a la señal de corriente continua, se va a estar abriendo y cerrando para dejar pasar la señal continua o no dejarla pasar. Entonces va a tener un comportamiento como que arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y esa señal que parece como si fuera una señal alterna, entra al transformador, y como es parecida a una señal alterna, engaña al transformador, por así decirlo, y este tiene la capacidad de elevar o bajar el voltaje dependiendo del número de vueltas del bobinado. Y eso es lo que tenemos nosotros cuando hablamos de un oscilador o de ese pequeño transistor que está ahí. Es un compendio de transistores que me permiten convertir la señal continua en alterna, y de esa forma también regular la frecuencia, porque yo cambiando, creo, este capacitor o el de acá, yo regulo la frecuencia de oscilación. Sí, y al cambiar la frecuencia, al elevarla mucho, puedo utilizar un transformador más pequeño de lo usual para poder hacer trabajar mi fuente. Ya eso sería todo por la clase 2, y la siguiente clase vamos a revisar las simulaciones pertinentes para que quede más claro. Gracias.